En el capítulo anterior de ese documental llamado La Verdad, te presenté el pasado y quiénes son Anonymous y cómo ellos ahora se han vuelto otra vez noticia mundial porque empezaron a revelar secretos muy grandes y perturbadores de famosas organizaciones y gobiernos. Pero todo esto se da en el marco de una serie de protestas en Estados Unidos, todas provocadas por la muerte de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años que falleció siendo detenido, lo que para muchos demuestra la desigualdad, el racismo y la brutalidad policíaca que vive esa nación. Es por eso que hoy te presento la verdad. Capítulo 2. Estados Unidos, Indianas. Actualmente, decenas de ciudades en todo Estados Unidos viven protestas, saqueos y toques de queda. Según reportes, la mayoría de las protestas comenzaron de forma pacífica y varias se mantuvieron así, pero en algunos casos los manifestantes se enfrentaron con la policía y esto generó disturbios, incendió automóviles, destrozaron propiedades, saquearon tiendas y todo terminó en un descontrol. Incluso todo esto llegó a la Casa Blanca, donde la situación subió a tal nivel que se dice que el presidente Donald Trump fue llevado a un búnker para su protección, lo cual es la historia del caso. ¿Y cómo fue que comenzó todo esto? Era el 25 de mayo del año 2020, poco después de las 8 de la noche, cuando un empleado de una tienda de abarrotes en Minneapolis reportó a la policía un billete falso de $20. El empleado creyó que el billete que Floyd había utilizado para comprar un paquete de cigarrillos había sido falsificado. El dueño de la tienda conocía a Flo, incluso en una entrevista dijo que era amistoso y agradable y que nunca causaba problemas. Pero ese día el dueño de la tienda no estaba trabajando. Es por eso que cuando su empleado adolescente vio que el billete era sospechoso, siguió el protocolo establecido. Fue por eso que llamó al 911 el número de emergencias y comentó que tras recibir el billete y darse cuenta de que este podía ser falso, le pidió al cliente que le regresara a los cigarrillos, pero que el cliente no quería ser el empleado. La llamada indicó que el hombre parecía borracho y que no estaba en control de sí mismo, exactamente 8 minutos después de la llamada. Dos agentes de policía llegaron al lugar afuera del comercio. Fly estaba sentado con otras dos personas en un auto estacionado. Después de acercarse al auto, uno de los agentes, llamado Thomas Lane, sacó su arma y le ordenó a Floyd que mostrara las manos. Las investigaciones estudian, expliquen por qué pensó que era necesario sacar el arma. Coloque las manos sobre Floyd y lo sacaría de la boca. Supuestamente, según la policía, Floyd no quería que lo esposaran, pero cuando por fin fue esposado, se mostró más dócil y sobre todo, cuando le explicó que estaba siendo arrestado por haber ocupado un billete falso. A las 8:14, Floyd fue llevado a la patrulla, pero entonces se puso tenso y se cayó al suelo y empezó a decirle a los agentes que era claustrofóbico. Sería entonces que llegara al lugar el agente Derek Shaw y fue entonces que Derek, junto con otros agentes, intentaron nuevamente meter a Floyd en la patrulla. No se sabe bien a ciencia cierta qué pasó, pero parece que la gente sacó a Floyd del asiento de pasajero, lo que hizo que él cayera en el suelo. Se quedó postrado, boca abajo y todavía esposado. En ese momento personas empezaron a grabar a Floyd, ya que parecía estar en un estado de angustia. Todo esto fue captado por múltiples teléfonos móviles. Fue entonces que la agente de Derek colocó su rodilla izquierda entre la cabeza y el cuello de Floyd. Fue entonces que Floyd empezó a pedir por favor que lo dejara, ya que no podía respirar. Después de 6 minutos de tener una rodilla sobre el cuello de Floyd, este se desvaneció. Fue entonces que los testigos pidieron que le revisaran el pulso. Uno de los agentes lo hizo con la muñeca derecha de Floyd, pero no pudo encontrarla. Aún así, la policía no se movió. Tendrían que pasar 8 minutos con 46 segundos para que la gente quitara la rodilla sobre el cuerpo de Floyd, pero para ese entonces este ya no se movía. Tras esto, lo pusieron en una camilla y lo llevaron en ambulancia hacia un centro médico, pero no pudieron hacer nada. Lo declararon muerto casi una hora más tarde. Uno de los vídeos de lo acontecido fue subido a las redes e inmediatamente se hizo viral, y fue entonces que la gente supo la historia de George Floyd. Él, originario de la ciudad de Houston. Se dedicaba en su ciudad natal al baloncesto y al fútbol. También ahí se había hecho un nombre gracias al hip hop, pero al mudarse a Minneapolis empezó una nueva vida con un empleo de guardia, seguridad y un restaurante latinoamericano en el centro de la ciudad. No solo eso, entre 2017 y 2018 había hecho de guardia de seguridad en un refugio para personas sin hogar.
Pero por la crisis mundial, Floyd, al igual que millones de estadounidenses, se quedaron sin trabajo gracias a uno de sus amigos más cercanos, que Floyd estaba intentando encontrar un empleo y que realmente estaba viviendo una situación muy complicada. Ese sería el caso. Y si avina la frase "no puedo respirar". La palabra que repetía Floyd durante el incidente y que se volvería símbolo del movimiento sobre la violencia policial que sufren los afroamericanos en Estados Unidos. Eso sí, no es la primera vez que la gente se veía envuelto en un incidente violento en su carrera policíaca. Y es que, según los registros oficiales del Departamento de Policía, muestran que estaba involucrado en varios tiroteos. El problema no solo es este, ya que se han dado varios casos de brutalidad policial en esa región. Es por eso que para muchos la muerte de Floyd solo es la continuación de estas historias. Pero para entender todo esto tenemos que irnos al pasado. Minneapolis es una ciudad muy próspera en la cual se apoyan las políticas y los políticos liberales, pero aún así hay una gran desigualdad socioeconómica y una gran segregación. Y es que la mayoría de gente en Minneapolis es blanqueta y solo una cuarta parte no lo es. Además, la mayoría de los afroestadounidenses que viven en Minneapolis lo hacen en el lado norte de la ciudad. Este viene de los primeros años del siglo XX, cuando las familias afroestadounidenses se les permitía comprar casas en ciertos vecindarios, y esos barrios actualmente son barrios bajos. El problema no está solo en dónde vive, sino también en dos factores. Por ejemplo, el desempleo, incluso antes de la enfermedad. Despidos masivos en Minneapolis. Solo 4% de la población de gente blanca estaba desempleada. En cambio, el 10% de los residentes negros estaban desempleados y obviamente la situación se agravó con la nueva enfermedad. Además, los negros que sí trabajan no ganan lo mismo que los blancos. Por ejemplo, el salario promedio de un hogar blanco es de $76,000 al año, mientras que un hogar negro es de tan solo $32,000. Ocupó la palabra negro porque es un término que los mismos afroestadounidenses ocupan para mostrar la separación por todo lo anterior. En Minneapolis, el 32% de los ciudadanos negros viven en la pobreza, mientras en cambio solo el 6,5% de los blancos. Ahora bien, con la enfermedad las familias negras están viviendo una situación muy complicada, no solo por la falta de empleos, sino por desalojos, por no poder pagar sus hipotecas. Toda esa problemática también se ve en la policía. Y es que, como ya te comenté en Minneapolis, 3/4 partes de personas son blancas y la otra cuarta parte no lo son. Pero aún así, el 55% de los conductores detenidos por violaciones de tráfico son negros. Todo lo anterior refleja la desigualdad. Pero ese problema no solo está en Minneapolis, sino se encuentra en todo Estados Unidos porque, según datos oficiales, las personas negras tienen casi 3 veces más probabilidades de que les quiten la vida a un policía que las personas blancas. Es por eso que en todo Estados Unidos celebridades, atletas y políticos han mostrado su indignación por la muerte de Bloodhin, diciendo que se ponga un alto en la desigualdad y en la brutalidad policíaca que se vive en el país. Tras todo esto que han hecho las autoridades a nivel federal, en un principio el presidente de Natron calificó la muerte de Floyd como muy triste y trágica y prometió justicia, pero tras los incidentes en Minneapolis dijo que los manifestantes eran delincuentes y que cuando comienza el saqueo comienzan los disparos. Este mensaje fue tan polémico, incluso lo ocultó diciendo que violaba sus reglas, ya que glorificaba la violencia. Además, muchos lo criticaron ya que dijeron que de echarle gasolina a las llamas. Aún así, fue tal la presión que el agente de Red fue detenido y acusado de homicidio en tercer grado. Pero para los manifestantes esto no es suficiente y sigue la problemática. Ahora bien, según expertos, una cosa es la brutalidad policíaca y el racismo de las instituciones. Y aunque en cierto momento se unen, hay que diferenciarlos. Por ejemplo, los especialistas dicen que la policía estadounidense no será una fuerza excesiva con los sospechosos. Esto sin importar la raza que sea. Existen algunas explicaciones sobre como por ejemplo que los policías ocupan tácticas militares, además de que varios agentes estudiando en el ejército incluso fueron veteranos de la guerra de Irak o Afganistán. Por otra parte, en Estados Unidos cualquiera casi puede tener una. Incluso esto es un derecho. Es por eso que la policía actúa con más agresividad, ya que los delincuentes también pueden hacerlo. Y es por eso que, según expertos, esto genera a la vez más violencia. Ahora bien, por otro lado, la situación con los afroestadounidenses también es muy complicada. Por otro lado, está el racismo.
Según datos, los afroestadounidenses son tan solo el 12% de la población en ese país. 1 de cada 10 estadounidenses es afroestadounidense, pero aún así, según los datos, ellos cometen más de la mitad de los homicidios y de los robos. Esto es, a la vez que tenga más problemas con la policía importante. Los problemas con la policía no necesariamente son con policías blancos, pueden ser de cualquier otra pero para muchos eso se podría dar por el mismo racismo, ya que las personas negras no tienen las mismas oportunidades y por eso muchas de ellas toman un camino fuera de la ley, el cual es violento. Es así que la situación en Estados Unidos no es nada sencillo y ahora lo que pasó con Floyd solo fue la gota que derramó el vaso. Ahora bien, según expertos, no todo se hace a nivel país, ya que el racismo se da solo en determinados estados, incluso determinados condados, lo que apuntaría a un racismo local y no general. Es por eso que, según algunos expertos, la brutalidad policíaca está casi en todo Estados Unidos. Es por todo lo anterior que se están dando esas protestas, las cuales cada vez se vuelven más violentas y ahora nadie sabe lo que va a pasar. Pero en los últimos días Estados Unidos está en llamas. No olviden suscribirse al canal que les subo vídeos todos los días. Hasta la próxima.